Hola Héctor, ¿cómo te va? Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, aquí ansioso porque nos prometiste una masterclass. Entonces, para todos aquellos que están sintonizándonos, que nos están acompañando, quiero comentarles que esta masterclass es una oportunidad para que puedas manifestar de una manera más eficiente, más rápida, más cercana y obviamente acercarte a esa parte que estás en tu vida, en tu visión y con tu alma. Víctor, te cedo la palabra. Gracias Manuel. Bueno, vamos a hablar de cómo manifestar de una manera rápida, concisa, equilibrada. Primero debemos entender qué somos. Somos espíritus que estamos viviendo una experiencia en un cuerpo. Y desde esa manera de entender, comenzamos este trabajo o esta plática. Esta hermosa plática, este hermoso capítulo que va a estar para que lo vean 2 o 3 veces para grabar cómo lo van a hacer. Dios es conciencia. Nuestra alma está hecha de energía y conciencia. Nuestra alma está plagada de sentimientos. El sentimiento es energía, es una frecuencia. El sentimiento es una frecuencia que origina emociones, buenas y malas. ¿Sí? Entonces, si estamos de acuerdo en que somos dioses en potencia, si estamos de acuerdo de que Dios está soñando a través de un cuerpo físico, o que un cuerpo físico está soñando a ser Dios, es lo mismo. ¿Qué significa esto? Que todo ser humano tiene la capacidad de crear, de manifestar. Todo lo que pasa en nuestra vida es creado por nosotros. Nuestras experiencias, nuestro día a día, es creado por nosotros. Si nosotros tenemos esa capacidad de crear a través de los sentimientos, ahora podemos entender por qué muchas veces nos va de la chingada. ¿Por qué? Y porque vivimos pensando en lo que sufrí, en el daño que me hizo aquel, en el enojo, en que a este no lo voy a perdonar. O le digo de la boca para afuera, te perdono, pero por dentro me las vas a pagar, hijo de mil. Esa manera, ese sentimiento está creando a tu alrededor, ¿sí?, movimientos energéticos que te van a mantener en el mismo estado. En el mismo estado, en un estado. ¿Qué es un estado? Es una manera de vivir. Este espíritu que está viviendo a través de este ser humano atraviesa muchísimos estados. Vivimos en un universo de estados. El estado de felicidad, el estado de la alegría, el estado de la riqueza, el estado de la abundancia. Vivimos un estado de niñez, un estado de adolescencia, un estado de adulto, un estado de viejito. Vivimos un estado de carencia. Los humanos transitamos estado, es más, durante el día podemos transitar cientos de estados. Un estado de enojo, un estado de amor, un estado de dulzura o de sexualidad extrema. Los vamos transitando durante el día, porque eso es lo que hacemos. No somos esos estados, pero sí los transitamos. ¿En qué viene la confusión? En que el ser humano confunde que ese estado de enojo es la vida. Cuando dicen yo soy así. No, el espíritu no tiene un estado. El espíritu es neutro. El espíritu que habita este cuerpo es neutro. Entonces,
cuando vivimos esos estados, experimentamos. Entonces, si estamos sabiendo que caminamos y vivimos y transitamos y ocupamos distintos estados a través del día, con mayor razón deberíamos saber cuáles son los estados que estamos habitando para que nos vaya como nos va. Si nos va bien o no tan bien, deberíamos conocer cuáles son esos estados, cuáles son esos sentimientos que originan esos estados. Entonces, al conocer estos estados, nos vamos a dar cuenta de nuestra propia existencia. Lo que creamos acá adentro sale hacia afuera. Todo lo que hay afuera es producto de aquí. El odio que le tengo a mi vecino, el odio que le tengo a un país, el odio que le tengo a mis abuelos, a mis tíos, a mis padres, o el amor que le tengo a tal persona, todo eso sale de aquí, de acá. Nosotros lo creamos. Si nosotros lo creamos, entonces hay dos opciones. Seguimos creando la vida de mierda que podemos tener, o la vida en la que estamos enojados, o la vida en la que no podemos conseguir el trabajo que queremos, la pareja que supuestamente necesitamos, el dinero, la salud que quiero tener, el físico que quiero tener. O cambiamos de estado y conseguimos todo lo que queremos. Recuerden que los estados se viven. No somos un estado. Es como un actor. Un actor vive un papel, un personaje. Ese personaje es un estado. Cuando hemos hablado mucho tiempo atrás del personaje, ese personaje es un estado que necesitamos cambiar. El actor somos nosotros, es el espíritu, y viene a vivir experiencias. ¿Sí? Entonces, el actor hace una película en donde es un rey perfecto, lleno de dinero, glamoroso. Hace otra película en donde es un mendigo. Hace otra película en donde es un policía. Hace otra película donde es asesinado. Y hace muchas películas, pero se baja o termina de actuar ahí en el papel y vuelve a ser él. Eso es lo que nosotros como seres humanos deberíamos hacer. Identificar el personaje que está conviviendo con nosotros en ese momento y dejar de actuar, si es que ese personaje no es el indicado. Si es el que nosotros queremos, lo seguimos reproduciendo, lo seguimos viviendo. Eso es vivir en estado. Eso es lo que significa comenzar una verdadera manifestación. Nosotros lo creamos. Desde nosotros sale hacia afuera toda esa manifestación de energía. ¿Cómo sale? Porque nosotros ya la hemos pensado. La pensamos. Cualquier cosa que se cree es porque hay una imaginación. Si no se imagina, no existe. No existe. Entonces, imaginamos que vamos a construir una mesa y está aquí, la llevamos a la práctica. Es lo mismo. No es un deseo. Un deseo está cargado de carencias, porque yo deseo esto. Yo lo deseo porque no lo tengo. Indirectamente le estamos diciendo a nuestro vivir, a nuestro estado, que hable desde la carencia, desde no lo tengo. Lo deseo porque no lo tengo. En el mundo cuántico no hay nada que no se pueda tener. En esta fisicalidad no hay nada que no se pueda tener. Solo es cuestión de entender cómo lo vamos a decretar, cómo lo vamos a vivir, cómo lo vamos a sentir.
Entonces, venimos hablando de que qué significa todo esto. Entonces, desde el sentimiento comienza la imaginación. Lo imaginamos. ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero cambiar mi trabajo. ¿Ok? Vamos a comenzar a imaginar desde realmente imaginar dónde queremos estar. ¿Dónde? Y así comenzamos. Entonces, en este nuevo capítulo que nos toca vivir desde los 2000 hasta acá, ha cambiado toda la energía. Esta manera de manifestar ya se la conoce de hace cientos de años. Lo que pasa que muchas veces, como todo, era conocimiento solo para pocos. No era para muchos. Ahora se liberó, ya hace años, se liberó la información. Se está manejando distinta. Necesitamos entender todo esto, que sí podemos tener acceso a toda la información, porque yo soy. Entonces, para comenzar todo este trabajo es el yo soy. Yo soy. Es la palabra más fuerte que vamos a tener que aprender a usar. Yo soy. No es yo deseo, yo soy. No es yo quiero, yo soy esto. Entonces, comenzamos con una imaginación. Ahora, sabiendo que esos estados son personajes, tenemos que aprender a entender qué personaje estamos interpretando. Si es el personaje el enfermo, si es el personaje el que no puede conseguir lo que quiere, es el personaje de víctima, es el personaje de victimario, o es el personaje que vive en una dualidad. Debemos comenzar a entender eso. ¿Cómo lo entendemos? Conociéndonos un poquito a nosotros, haciendo un poquito de introspección, haciendo un poquito de silencio. Comenzamos a entender en qué personaje estamos viviendo, cuál es el papel que estamos interpretando en nuestra película. Porque si todo lo que sale, todo lo que nace desde aquí, es nuestra película. Si es nuestra película, estamos dejando que alguien más dirija el guión. Estamos dejando que los que diseñan esta Matrix dirigen el guión. Entonces, debemos adelantarnos a esto. Debemos hackear, debemos jugar más rápido que el propio juego. Y aquí es donde se pone interesante, el jugar más rápido. Cuando comenzamos a ver estos estados, cuando comenzamos a entender los estados, nos damos cuenta que hemos perdido tiempo en enojarnos, en no entender a otra persona. No te entiendo o no tengo ganas de entenderte. En realidad no significa que intentemos entenderla. Significa que veamos qué es lo que causa dentro. ¿Por qué? Vamos a poner que esa persona es un espejo nuestro. Hay algo de esa persona que nos refleja que nosotros tenemos que modificar, cambiar una frecuencia, arreglar. Nosotros queremos cambiar a nuestro jefe, que nos entienda, que nos sube el sueldo, pero nuestro jefe es una imagen nuestra, es un espejo, y nosotros nos estamos mirando a ese espejo y estamos esperando que el espejo cambie. Y estamos que el espejo se mueva, que el reflejo del espejo se mueva, y no se mueve. No se mueve, ¿por qué? Porque nunca se va a mover el reflejo antes que tú. Jamás. Si ese dueño de empresa, si ese jefe es un reflejo tuyo, acciona adentro. A cada acción hay una reacción. A la acción hay una reacción. Al movimiento
hay una reacción. Entonces nos movemos, reaccionamos, entendemos, lo cambiamos acá adentro y comienza a manifestarse la imagen. Ahora, ustedes cuando se reflejan en un espejo, si ustedes hacen esto, el espejo hace lo mismo, no hace cualquier cosa. Entonces, eso es un gran conocimiento. Si yo quiero que este reflejo, que el jefe o mi patrón cambie la actitud hacia mí, lo cambio yo, en mí, dentro mío. Ejecuto el cambio y el reflejo se va a hacer como yo lo quiero que se mueva. Como yo quiero que se mueva, como yo quiero que sea. Así es como empieza a moverse los estados. Los estados son, como dije, los personajes. Entonces, ¿qué personajes queremos actuar en nuestra película? Podemos juntar varios personajes. Uno que es el que tiene buen físico, el que está sano, el que le llega el dinero que le corresponde o un poco más, el que tiene un carro, tiene dos, el que tiene su propia casa. Pero debemos empezar por uno, por lo menos, para poder entender cómo llegamos a ese estado. Ahora ya vamos a explicar cómo vamos a llegar a ese estado, cómo lo podemos hacer y cómo lo podemos sostener. Pero debemos entender que ese estado es un personaje. Muchas veces comenzamos a actuar ese personaje y sentimos que es estúpido. Sentimos que pasó una semana y nos volvemos atrás. Hay que ser sostenido en este acto. ¿Por qué? Porque hemos pasado años siendo un personaje de carencia, un personaje de pobrecito, un personaje de que recibo solamente lo que soy y soy una cagada. O mi padre siempre me dijo que era un inútil y me quedó un inútil en la cabeza y ahora soy víctima de la sociedad. Con ese pensamiento el personaje es así. Con ese pensamiento lo único que tu película se trata de que todo el mundo abuse de ti, todo el mundo te haga daño, todo el mundo diga, ay, pobrecito, el estúpido este. Así. Entonces cambiamos los roles, cambiamos el rol, cambiamos el personaje, comenzamos a vivir desde otro punto de vista, comenzamos a sentir desde otro punto de vista, comenzamos a imaginar el personaje y empezamos a actuar. Comenzamos a actuar. Ese es el personaje que debemos llevar a cabo. El que queremos, no el que aprendimos. Porque el personaje que aprendimos nos trajo hasta aquí. Y gracias que nos trajo hasta aquí. Entonces, agradecer todo lo aprendido es parte de este mecanismo. Agradecer porque hemos llegado hasta aquí. Hemos llegado hasta aquí para lograr un entendimiento. Entonces, en esta manera de verificar los estados, una vez que sabemos el estado que queremos, vamos a empezar a trabajar. Y aquí viene la parte buena. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien. Supongamos, yo quiero, o una mujer viene y quiere casarse. Pero quiere casarse con una persona así, 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 así. ¿Ok? Supongamos, ella va a utilizar algo de psicomagia para ayudar en este intento, en esta intención, y va a ejecutar la imaginación al nivel Dios. ¿Cómo sería? No se va a imaginar casándose. Se va a imaginar disfrutando de su luna de miel con la persona, con las características de esta persona,
se va se va a imaginar ya conviviendo o con un hijo con estas características, si es que quiere tener hijos, con estas características, con la casa soñada, ya tiene que ir más allá. No tiene que ir al solo hecho de voy a imaginar casarme. Me voy a imaginar ya conviviendo con la persona, comiendo en un almuerzo de familia, en la casa ya comiendo. Y esa imaginación la tiene que hacer con todos los sentidos. ¿Sí? Aquí ayuda mucho la psicomagia. ¿Por qué? Supongamos, hoy día voy a imaginar que estoy comiendo, entonces vas a tener un tenedor, supongamos, o una servilleta. Y vas a imaginar y el olor, y sentís el olor, podés tener una comida y sentís el olor y que estás compartiendo y de lo que están hablando y si hace frío, si hace calor, llevar esa imaginación a que sea una verdadera convivencia, un verdadero convivir. Ya le voy a contar unos ejemplos de unos pacientes que son espectaculares. Entonces, eso es, si yo deseo cambiar el coche, cambiar el auto, yo me imagino ya conduciendo el otro auto, viajando, lavándolo, echándole perfumito, cambiándole el aceite, ya que es mío. Esa es la parte fuerte de esta manifestación. Es que no vivimos en el transcurso de hoy hasta que me dan el auto. No, lo salteamos, vamos directamente después que me entregaron el auto. Vamos directamente a después de que me casé. Obviamos todo esto, porque esto se va a resolver. Nosotros vamos a llegar a ese final, a ese fin. Ese es el fin a donde tenemos que llegar. Cuando nosotros hacemos que nuestro personaje esté ahí, lo sienta, lo viva, lo sude, lo transpire, siente el amor, el sexo con esa nueva pareja, los abrazos, sienta cómo lavas el auto, lo sientas, lo vivas. Cuando pasa eso, el puente se crea solo. El puente entre nosotros y eso se crea solo. Llega solo. Solo hay que observar ciertos detalles en el puente, ciertas coincidencias que si no les prestamos atención tampoco veamos mucho. Ciertas coincidencias que se van a ir dando. Una salida o alguien que nos presenta a alguien. Hay unas coincidencias que se van a ir dando y tenemos que entender cómo aceptar todo eso. ¿Por qué? Porque nos abrimos a la aceptación. Nos abrimos a recibir. No nos cerramos, nos abrimos. Me abro y yo recibo. Recibo. Entonces vamos a vivir en el final. Vamos a vivir en ese objetivo cumplido. Recuerden que no es un deseo, porque no hablamos de la carencia. No, desde la carencia nos planteamos un objetivo. Y un objetivo es distinto porque tiene pasos, ciertos pasos. Primero lo voy a imaginar, segundo lo voy a sentir, tercero voy a vivir en el objetivo concluido. Son objetivos. Son ciertos pasos que me van a llevar a que ese objetivo se cumpla. ¿Sí? Entonces, vamos a sostener por un tiempo ese objetivo y por lo menos una vez a la semana vamos a descansar de eso, lo vamos a dejar de lado. Vamos a descansar. ¿Sí? Una manera de acelerar el proceso es remisión. O revivir, o recapitulación para nosotros los chamanes. La recapitulación en estos tiempos es mucho más fácil que antes.
Y desde el punto de que para antes, en los años 1950, 1900, a un monje en el Himalaya le tardaba 80 años en hacer una recapitulación entera, en lograr activar su nirvana, en lograr hacer perfectas canalizaciones. Ahora lo podemos hacer en meses. En meses. La energía cambió. Entonces, esa recapitulación es lo más importante también en este hecho de manifestar. ¿Y de qué se trata? De cambiar el pasado permanentemente. ¿Para qué? Para poder sostener ese objetivo sin que vengan ideas del pasado de carencia a querer dañar. ¿Cómo lo hacemos? Todas las noches, antes de dormir, revisamos el día. Si en el día hubo un momento en que nos enojamos, lo revivimos, o sea, no lo revivimos, lo observamos y lo cambiamos. Cambiamos como quisiéramos que hubiera sido. Lo cambiamos. ¿Por qué? Porque cuando vamos a dormir, toda la información ya se guarda. Lo hacemos antes de que se guarde. Comenzamos a modificar todo lo que vivimos. Y si no hay mucho que modificar, comenzamos a modificar para atrás hechos de nuestra vida, que lo tenemos presentes. Si hubo un cumpleaños en que estuvimos solos, lo modificamos. Llamamos a nuestros padres, a nuestros amigos y nos abrazamos y lloramos y de felicidad. Lo cambiamos, lo reconfiguramos y así se va a guardar otra vez. Porque recuerden que el cerebro va repitiendo permanentemente todos los días todos los patrones que tiene. Entonces, hacemos eso un rato antes de quedarse viendo tele como huevón. Haga eso. Luego, en los últimos minutos, dedicarse a el deseo, que en realidad es el objetivo. Vivir en el objetivo. Vivir en el final, en el fin, en lo concreto, en lo realizado. Antes de dormir tenemos que vivir en el final, sí o sí. Dormirnos con esa sensación, con ese olorcito. Ahora, les voy a contar cómo me he reído yo porque les di ciertas ideas a unos pacientes y les funcionó, pero de maravilla. Son impresionantes, que si alguno tiene alguna otra mejor, pues que las mande para que las compartamos. Bueno, lo primero fue, les dije que ubicaran alguna casa que tenga muchas habitaciones, que se lo imaginen. Y en cada puerta pongan un estado, el estado de la niñez, el estado de la adolescencia, el estado del odio, del amor, de la carencia. Ok, hay muchos estados que uno pasa de largo, ¿sí? Pero todas tienen que estar en un pasillo. ¿Por qué? Porque el ser humano cuando sale de un estado, entra a otro estado, no se queda a vivir en el pasillo, es imposible. Vivimos en estados. Entonces, si salimos de un estado de carencia, podemos entrar al que decidamos o a otro peor. Entonces, por eso tenemos que estar muy conscientes. Entonces, ahí en ese juego, los pacientes iban jugando a ver a cuál estado iban a entrar. Entraban a los de carencia, todo porque querían ver qué los había traído hasta ese lugar de carencia, qué los había traído a ese lugar de enfermedad. Y luego iban al otro estado y ahí adentro creaban su propia vida. ¿Sí? Salían de ese estado y entraban a otro. Cuando les pasaba algo en el día, yo les decía, tómate 2 minutos y fíjate en qué estado está. Y entrar al estado que querés entrar. ¿Sí? Ahora, a otro le hice hacer gafetes. Estaba buenísimo eso porque este muchacho de España le hice hacer gafetes.
Gafetes en donde dijera el nombre y detrás el estado. El estado de felicidad, de abundancia, de alegría, de salud. Muchos estados, muchos. Hay otro que usó estandartes o unos escuditos chiquititos para que no se vieran esos gafetes en él, porque él los usaba todo el día. Entonces él tenía una caja cuadriculada de madera y un escudito en cada uno, y él y los tenía marcados con una palabra, un estado de gozo, de salud, de un estado de soy amado, porque el mejor estado que puede ser, soy amado. Es el mejor estado. ¿Por qué? Porque todo el mundo te ama. Te llega todo. Entonces, todos los estados. Entonces, todos los días al levantarse se lavaba la cara, se bañaba, hacía todo lo que tenía que hacer. Él estaba, a ver, se lo ponía. Hoy soy esto. Y trataba de mantener ese estado. ¿Qué pasaba después? Una vez que empezaban a sostener ese estado, comenzaban a mezclar estados. Dos, el de salud y el exitoso, ¿ok? O el de alegría y el de buena fortuna. O el de dinero y el de buena salud, y así. Y después empezaban a mezclar tres, hasta que en un solo gafete tenían 5 o 6 estados. Ese ejercicio era buenísimo. Y comenzaban a conseguir, ¿por qué? Porque vivían en el final, vivían en el estado. Era impresionante. Bueno, es, porque me junto con estos pacientes y me río porque ahora consiguen lo que quieren, lo que desean, lo que quieren. Es impresionante. Así que recuerden, vivir en el estado. Somos Dios viviendo un sueño en un ser humano, o un ser humano viviendo el sueño de ser Dios. Somos dioses en potencia y nos merecemos lo que queremos. Entonces, pongamos toda nuestra fuerza, toda nuestra energía en crear todo esto. Si en algún momento se hace muy repetitivo en volver a un estado anterior, es porque hay una huella, una emoción que está ahí doliendo, que hay que sanar. Entonces hay que buscar cómo se sana para luego volver a ese estado. Así que bueno, ahí está esta hermosa masterclass. No sé si tenés alguna pregunta, Manuel. Creo que la práctica va a hacer que surjan preguntas. Gracias, Víctor. No, gracias. por favor. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.